Los mercados financieros internacionales tienen su propio lenguaje, su propio slang. Se habla de algo parecido a un animalario, se habla de los osos, se habla de los toros. En España, como somos muy nuestros, hablamos de los chicharros bursátiles, se habla también de tiburones, y en el mercado Bitcoin, los bitcoiners suelen hablar de ballenas, que son los que poseen mucho este activo. En los mercados monetarios y en la economía se habla también de cisnes negros. Para ello, para hablar de esto, tenemos hoy a José Manuel Pazos, CEO, consejero delegado de Omega IGF. Buenos días, José Manuel Pazos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues estupendamente, encantado ¿Ves algún de cisne tener otro diálogo contigo. ¿Ves algún cisne negro en el horizonte? ¿Quién empezó a hablar de cisnes negros? Por definición, el cisne negro no se puede ver, independientemente de que parece que efectivamente existe, pero no se puede ver. O sea, que he dicho una es estulticia. Es un evento... He dicho una estulticia, muy bien. Es un evento desconocido, ni se espera ni se puede prever. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Que ha habido últimamente, ¿por qué se habla más de cisnes negros? Porque ha habido una serie de eventos que por naturaleza eran desconocidos, es decir, no era capaz nadie de prever su existencia. La pandemia es uno, la guerra de Ucrania es otro, incluso el proceso inflacionista que ha habido en el mundo también es un cisne negro. Sí, está habiendo una especie de granja de la que se van escapando sucesivos cisnes negros. Hay que tener en cuenta que hay 56 guerras ahora mismo en activo en el mundo. Entonces, ¿tú crees que estamos ante la posibilidad de un tren de cisnes negros que nos atropelle o no? No, estamos, como te decía antes, estamos ante una granja de cisnes negros. Pero parece que sí, que el mundo en el que nos movemos, que ya es un mundo donde juegan oferta y demanda en la economía. Antes era solo la demanda la que jugaba un papel y era vigilar la demanda, ahora la oferta juega un papel muy relevante. Hemos visto en los últimos días que The Economist, aparte de hablar de la economía española, y bien, ha hablado también de Francia, del marasmo político en Francia. Pero a mí me ha sorprendido porque ha titulado de una manera un tanto poco ortodoxa, porque ha dicho merde, ¿no?, para hablar de Francia. Es cierto que Francia está incumpliendo los principios de equilibrio presupuestario, pero ¿cómo está afectando esto? ¿Cómo va a afectar la situación de Francia y Alemania al euro? No es una novedad, es curioso que efectivamente surja en este momento, pero surge porque las circunstancias alrededor de esta situación económica son diferentes, la geopolítica ha cambiado, la política en las sociedades ha cambiado, pero Francia es un eterno incumplidor. O sea, Francia devaluó, los que recuerden todavía al franco francés, Francia devaluó, era un candidato permanente a la devaluación dentro del sistema monetario europeo, devaluó 3 veces seguidas en los años 80, hasta que se empezó a vislumbrar que iba a venir el euro y tuvo que empezar a introducir disciplina fiscal. Francia era un permanente país de excesivo, siempre con los mismos problemas, excesivo gasto fiscal, problema de inflación, problema de competitividad, que se corregía con una devaluación. Esto es de manual clásico de economía. Lo vimos también cuando saltó el sistema monetario europeo por los aires, lo vimos con España, devaluamos 4 o 5 veces, ¿no? Igual. Recuerdo que usted estaba en Barcelona en aquella época, sí, ¿no? Señor, mismo proceso. Ese es... ¿Qué está ocurriendo ahora en Francia? Que se repite el proceso. Francia es un país que tiene un enorme nivel de intervención del Estado dentro de la economía, un enorme nivel de gasto público. ¿Qué pasa? Que ha vivido maravillosamente a la sombra del árbol que daba Alemania. Alemania sigue siendo el único que cumple, ¿no? Sí, esencialmente, de los grandes países, por supuesto. Alemania tiene precisamente un problema distinto, que es consecuencia de su disciplina fiscal y también un contexto que es el que ha, de alguna manera, agitado a la coctelera del problema que tiene en estos momentos Europa. Pero Alemania, el problema, como digo, tiene el origen de la austeridad. Francia tiene el problema de la exuberancia en el gasto, ¿no? Y en esa situación de divergencia tan notable entre estos dos países, ¿cómo le afecta a Europa la bajada de tipos de interés? Bueno, a Europa y al euro, vamos. Creo que en general, ya hace tiempo probablemente que precisamente el temor inflacionista que ha habido, que ha sido ese cisne negro que de pronto apareció y los bancos centrales ni siquiera querían creer en su existencia, lo que ocurre a partir de un determinado momento es que hay que empezar a bajar los tipos de interés porque la economía corrige, la inflación se llega a ir por debajo ya de donde estaban los tipos de interés y no había necesidad material de tener los tipos de interés tan altos como estaban, por encima de la inflación. Este proceso en Europa es un proceso que, dado que la economía está con un crecimiento cuasi plano, pues es un proceso que no hay ningún viso de que no vaya a continuar. Esto no es ad infinitum, pero desde luego lo que sí que vamos a seguir viendo, y eso los mercados lo tienen claro, más recortes en los tipos de interés.
ahora acaban de quedarse al 3%, 2% puede ser una buena referencia. Sin embargo, en Estados Unidos no. Claro, en Estados Unidos ocurre lo contrario, ¿no? La Fed lo que ha dicho es que va a bajar los tipos de interés, pero de una manera mucho más lenta, ¿no? Los ha bajado ahora, los acaba de bajar en este mes de diciembre. Los mercados descuentan que todavía va a haber 2 bajadas más, que es lo que de su famoso diagrama de puntos, porque el Banco Central Europeo, no sé si nuestros amigos lo saben, no hace una proyección de dónde van a estar los tipos de interés en opinión de cada uno de los actores que tienen que votar en el comité de dirección. Sin embargo, la Reserva Federal sí lo hace. Por lo tanto, no sabemos quién, pero hay una nube de puntos. Las nubes de puntos son los miembros del Consejo. Y esa nube de puntos nos pronostica dónde ellos ven los tipos de interés en un horizonte de 1 año, 2 años, 3 años y a largo plazo. Claro, eso es enormemente rico en cuanto a información porque te permite ver dentro de los que tienen que votar sobre dónde van a estar los tipos de interés, cuál es su visión particular. Esa visión, ¿qué le ha pasado? Que ha ido siendo cada vez el tipo más alto. Empezaron con una expectativa de tipos de interés, corregir mucho a la baja los tipos de interés, y eso ha empezado a cambiar. Y en esta última reunión han eliminado ya una bajada de las que tenían previstas anteriormente, antes de verano, y ahora ya solo pronostican 2 bajadas de tipos de interés. O sea, que eso al mercado no le ha gustado mucho. Hablando de animales, hay más halcones que palomas. Efectivamente, hay más halcones que palomas. Habíamos olvidado ese concepto que es muy común en los bancos centrales. Demasiado común. Bueno, ¿tenemos que preocuparnos de la deuda pública o no? ¿Americana? Esto es un clásico, o sea, es una pregunta que es la pregunta del billón. Sigue subiendo. Si hablamos del montante de deuda, sí creo que es bueno que nos preocupemos, ¿verdad? Porque eso es lo que decimos siempre, y parece que no es así, es lo que le estamos dejando a las generaciones futuras. Pero normalmente cuando alguien que vive en los mercados financieros le preguntan por la deuda, tiende a referirse qué pasa con los tipos de interés de la deuda y si puede haber una situación de colapso, es decir, donde hay un momento donde los vigilantes de los bonos que se llaman se retiran. Yo creo que de momento eso, en el horizonte inmediato, me parece que nos vamos a tener que preocupar. Le quería yo preguntar sobre un asunto que usted es bastante, o que en el que su empresa trabaja bastante, que es en el mercado de las materias primas, especialmente en Chile con el cobre. Con el cobre. Se está produciendo una fiebre del cobre porque estamos viendo que hay una gran demanda de hilo, ¿no? Como se dice, sí, de ese tipo de hilo, ¿no? Tanto por el crecimiento de las redes eléctricas, la electrificación de la economía, la descarbonización de la industria y también la creación de grandes hubs, de centros de datos. El precio está subiendo y ya hay quien habla de la fiebre del cobre. ¿Usted cree que es así? Ahora llevamos un tiempo desde que las economías han entrado en una situación de crecimiento, sobre todo China. China es el principal consumidor de cobre del mundo. El 50% del cobre refinado que se produce en el mundo lo compra China. Claro, China está en una situación desde el punto de vista de su crecimiento económico mucho más modesto y además tiene que absorber los efectos de una burbuja inmobiliaria que tiene muchas similitudes con la que tuvo la economía española. Entonces, ese hecho ha provocado que la situación del cobre quedase relativamente estable. Y como se ha producido además un proceso en Europa y sobre todo en el sector de automoción de dificultad de saber hacia dónde vamos, yo creo que ahí ha habido un error importante europeo a la hora de planificar esto. Está bien en los despachos, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Pues está produciendo que el cobre está relativamente estable, dentro de niveles altos. Es decir, que está en términos históricos está en niveles altos. Como además una cierta preferencia por activos reales, sí, y no solo por activos financieros, también por activos reales, pues ocurre que bueno, pues el cobre es se le llama Dr. Copper, es decir, es una forma de referirse a un metal, a una materia prima, que cuando sube correlaciona positivamente con el crecimiento económico, es decir, es un anticipador. Si el cobre está subiendo es que la economía va a mejorar, si el cobre está bajando es que la economía va a deteriorar. Bueno, pues ahora está estable, lleva ya un tiempo estable, aunque las previsiones efectivamente son de que haya mucha más demanda que oferta. Vamos a hablar de otro tipo de activos, le llaman ya el oro del siglo XXI. Le doy mi pésame porque yo sé que usted no ha invertido en Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin está por encima de los $100.000. Sí. Así que, no sé, ¿usted cómo lo ve? Porque capitaliza ya más que el mercado high yield en USA. Pues efectivamente acepto deportivamente el pésame porque efectivamente nunca he sido muy partidario de los criptoactivos. Sin embargo, este movimiento último he de reconocer que tiene una naturaleza distinta. No, eso no quiere decir que yo vaya a ser como Donald Trump, que primero criticó como una estafa el Bitcoin y ahora se ha convertido en un gran converso. O incluso el propio Elon Musk. Sí. Que hubo un momento hace 3 años que dijo que aceptaba pagos por sus coches en bitcoins para apenas 2 meses después retirar esa oferta porque decía que el bitcoin tenía un enorme componente de contaminación ambiental y por lo tanto él
no podía aceptar el Bitcoin. Bueno, quiere decir que se puede cambiar de opinión, ¿eh? Ahí tenemos dos referencias. Sí, aquí tenemos, en España tenemos un presidente que cambia bastante de opinión, ¿no? Yo de momento, en cuanto a mi no preferencia por el Bitcoin, voy a seguir, si usted me permite, sin cambiar de opinión. Pero, ¿qué naturaleza tiene distinta esta última remonta? El Bitcoin ha subido un 140% en los últimos 12 meses, claro. A ver cuántos activos hay que tengan... A ver quién se atreve a no invertir. A no invertir. Hay dos componentes. Uno, el que tiene que ver con la propia aparición del fenómeno Trump y, por lo tanto, desregular el mercado. Incluso habla de crear una reserva de bitcoins. Esto es un elemento que, desde el punto de vista regulatorio, sin duda, insufla interés. O sea, llama la atención porque puede ser un activo que, efectivamente, va a ser apoyado desde una administración tan importante como la norteamericana. Pero hay otro factor que viene de antes de Trump, que tiene que ver con un proceso de cierta institucionalización del Bitcoin. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer ETFs, empiezan a aparecer formas de invertir con mucha facilidad en Bitcoin que están de manos de los grandes actores clásicos de los mercados financieros. Esto, que paradójicamente, como digo, es un factor que le da una naturaleza distinta al movimiento al alza del Bitcoin, paradójicamente también puede ser motivo, no digo para su muerte, entendida como, sino para la desaparición de esa etiqueta que lleva como un activo disruptivo, que se sale del resto de mercados financieros. Una vez que la industria financiera lo introduce, lo institucionaliza, pues puede ocurrir que su variación de precios empieza a tener bastante que ver con lo que ocurre con otros activos y dejar de tener ese elemento de disrupción. Sí, porque está empezando a ser un activo antisistema muy del sistema, muy del ¿no? sistema. Estas paradojas que a veces se producen porque, claro, la potencia de los mercados al final es que canalizan mucho ahorro. Hay un volumen importante en criptodivisas, creo que hay alrededor de 4 billones por contravalor de 4 billones. Todas las divisas, sí, todas que hay más de 20.000 divisas. Eso es, pues, divisas no, criptodivisas, criptoactivos de este tipo. Entonces yo creo que, como digo, tiene una naturaleza distinta y creo que esa naturaleza hará que poco a poco el Bitcoin también pase a formar parte de cosas que se pueden analizar con cierto grado de previsibilidad. Ahora, a mí no me va a encontrar usted de momento comprando bitcoins a 100 lo que sea. Pues usted, ya le digo que usted se lo pierde. Me lo perderé. Bueno, le cito para que nos veamos próximamente para hablar del año 2025. Estamos a las puertas, así que le doy feliz Navidad. Muchas gracias. Y me despido de usted y de ustedes con José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega y jefe. Hasta el próximo día. Feliz Navidad.